les recuerdo que somos un círculo y está bueno visualizar ese círculo que somos y que cada uno es una parte íntegro en ese círculo. Y que la intención que nos une acá de practicar un poco más de conexión consigo mismo y conexión también con otros, porque es el espacio que co-creamos. O sea, el contenedor que consiste en lo que cada cual está ahora mismo irradiando, emanando, transmitiendo con tu pensar, lo que recién les invité a experimentar, esa intención es una facultad divina. Hoy estaba justo conversando en un diálogo con una persona que dije, estoy intencionando. Y me hizo sentir tanta alegría escucharle ocupar su pensar de esa manera, porque vivir con intención es vivir con propósito, es vivir como amo o maestro o maestra de tu propia vida, tu propia encarnación, tu propia existencia. Y practicar yoga es tan simple como eso, poder sentirnos maestro o maestra de nuestra propia vida. Parece simple, es una evidencia. Pero ¿quién acá presente realmente sienta que tiene esa maestría sobre sí mismo? Sobre todo los contenidos de tu conciencia, ¿no? Piense que la materia prima de tu propia vida son tus motivaciones, son tus impulsos, tus instintos y también sentimientos, emociones, pensamientos, recuerdos. Son también las imágenes que pasan por tu mente. Todo eso está ocurriendo de manera tan veloz y ocurre tan automáticamente que vivir con intención resulta sumamente desafiante, porque todo lo que acaba de nombrar, si es la materia prima y no estás pudiendo diferenciar entre un color o uno de los componentes, ¿no? en todo lo que es
tu botiquín, para decirlo de una manera, o todo lo que son los elementos a tu disposición para poder vivir con intención, vas a estar llevado como una hoja en un arroyo, por el corriente de un arroyo, y por momentos vas a estar quizás atascado o obstaculizado en tu bajada por el río o el arroyo, porque eres enteramente sujeto a las leyes físicas del arroyo, de dónde fluye, si hay piedras, si hay momentos donde hay esquinas, donde se juntan muchas otras hojas o muchas ramas o otro material, otros residuos. O sea, el metáfora me parece apta porque si tú tienes maestría sobre ti mismo, o sea, estás viviendo con intención, tú eliges. Y eso es lo que quisiera enfatizar, como vengo enfatizando en estas clases, porque el poder de elección es un poder de tu capacidad de decidir por ti misma, y en el momento que tú reconoces que lo que tú estás viviendo es una decisión, muchas veces es subconsciente, porque es algo que ocurre justamente por no elegir, entonces te ocurre cosas, y luego puedes sentirte victimizada o victimizado por las circunstancias, y eso no es vivir con propósito, eso no es vivir de manera intencional, eso sí es más vivir como esa hoja que fluya de manera arbitrario por las corrientes de energía de la vida, que alguien viene a tu casa y estás disponible porque finalmente eres una hoja fluyendo por el río, entonces alguien viene con una necesidad y te distrae. Luego hay un mensaje que entra por el teléfono y te distrae. Luego hay otra invitación para participar en algún encuentro hoy por hoy en internet, y de nuevo te encuentras distraído. Ese fluir puede ser intuitivo y sincrónico si detrás de eso hay propósito, porque como un célula, piensa que un célula tiene un núcleo, y ese núcleo del célula tiene toda la materia genética que va a hacer que esa célula se desarrolla. Como nosotros sabemos, hay células que empiezan a especializar y desarrollan el sistema nervioso, y otras desarrollan el sistema circulatorio o digestivo, se van especializando. Como una célula, si tú tienes un núcleo con una materia genética claro, ¿y cuál es la materia genética? Sería tus valores, lo que tú valorizas. Si tú tengas claro tus valores, tú puedes, como esa misma membrana de ese núcleo de la célula, tú puedes
discernir y diferenciar a través de tu propio filtro de tu conciencia lo que sí permite ingresar, porque lo que ingresa en el núcleo de una célula es lo que va a nutrir la célula. La célula, si no, impide que haya una entrada, un traspaso de algo que podría infectarlo, que podría contaminarlo y por último destruirlo. Y eso es lo que pienso también es interesante reconocer con vivir con intención, porque con tus valores tú ya sabes cuál es de la información, la data, que es constante, el bombardeo de data, de luz, de información, maravilloso. Y ninguno de nosotros podemos absorber tanta información. Ustedes hoy eligieron estar acá y compartir este momento con el grupo y junto conmigo, y eso es una elección consciente. En lugar de hacer otras cosas, estás acá. Y eso está en base a tus valores. Seguro con respecto a la conciencia, la salud, el amor, la luz, los valores que nosotros cultivamos en una clase de yoga. Y cada vez que tú eliges cultivar tus valores, alimentándolos con encuentros, tu intención se fortalece. Y con eso se fortalece también tu automaestría. Y en la medida que tu automaestría fortalece, tú vas a sentirte cada vez más alineado con algo que te trascende y te incluya. Porque tu automaestría es tu ser, es tu capacidad de, como hicimos recién en la práctica con los tattvas, con los elementos, que tú puedes reconocer que las sensaciones, emociones, pensamientos, todo esto son contenido de tu conciencia. O sea, son los residuos de tus elecciones pasadas y tus deseos pasadas, o sea, las consecuencias de elecciones que has hecho, lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental y los cuerpos también sutiles. Si tú reconoces eso, tú ya empiezas a estar más en el flujo de la vida que los obstáculos o las interferencias o lo que puede cortar el flujo. Elige la imagen que te viene. Lo importante es que estás pudiendo reconocer cuando ocurre, detenerte, sentir lo que está ocurriendo adentro, y eso requiere intención, requiere la decisión de vivir según tus valores, elegir la verdad, no como abstracción, es
¿qué está ocurriendo ahora que está cortando o interfiriendo en el flujo de mi propia energía? ¿Dónde estoy aferrado a la orilla del arroyo, del río? ¿Dónde estoy sobreidentificado con alguna experiencia pasada, alguna emoción, o una persona, o una cosa, o un título, una creencia? Todo estas son las piedras en el río o el residuo que puede obstaculizar tu flujo. Si una vez fuiste por un arroyo, un río en un neumático, es muy divertido y ocurre choques con el costado del arroyo o el río, con otros objetos en el río, que puede ser un árbol caído, puede ser una piedra. Necesitas y necesitamos todos saber seguir en el flujo. Y tu sentir, volviendo a esto y lo que es la invitación hoy, yo siento, por lo tanto yo soy. Eso es un importante edición de ese dicho bien cartesiano, muy racionalista, que ha marcado mucho nuestra civilización desde hace 400 años. Y hoy por hoy, cuando yo les invito de sentirte y sentir al otro sintiéndote, y sentirte sintiendo a todo el círculo, eso es la manera que tú puedes hacer una conexión con otra parte del gran todo. Y cada vez que tú logras sentirte partícipe o parte del gran todo, tu propia conciencia se expanda. Cada uno se vuelve más inclusivo, o sea, puedes abrazar más realidad. Y eso es algo que sentimos. Ojalá. Digo ojalá porque cuando hay mucho residuo, mucha interferencia en el río, en ese flujo, mi capacidad de sentir está disminuida. Y si mi capacidad de sentir es disminuida, mi capacidad de presenciarme o estar presente con lo que es, está también disminuido, por supuesto. Y si eso está disminuida, lo contenido de mi conciencia, mis motivaciones, mis emociones, mi sentir, mis pensamientos, mis recuerdos, las imágenes, mi capacidad imaginativa también está todo desconectada. Y esa desconexión es lo que causa la fragmentación. Y cuando estoy fragmentado, soy incoherente. Y si soy incoherente, soy incongruente, y mi propio movimiento por la vida también va a engendrar o causar también cortocircuitos. Y así estoy
En lugar de saldar y disolver los obstáculos en el camino, estoy generando más. Yo creo que lo que estoy mencionando es algo que cada uno puede observar en tus relaciones con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, si estás en pareja, con tus hermanos biológicos, vecinos, colegas de trabajo. Esto es algo que experimentamos todos los días y es muy valioso poder intencionar, saldar deudas, liberarme de la interferencia y los obstáculos, en lugar de estar creando más obstáculos. Y esto es lo que cada día, cada uno de nosotros podemos constatar. Si tomo el tiempo de detenerme y respirar un momento, sentirme un momento, y eso puede ser que también estoy sintiéndome congelado. Y si hay una parte que está congelado con mucho dolor o con tensión, la respiración es una clave para descongelar esa parte. Y cada vez que descongelo con respiración o algún movimiento como recién hicimos o algún canto, ahí vuelvo más integrado. Y la clave son los tattvas, son los elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Porque cada uno de estos elementos es una frecuencia vibratoria diferente que me permite intimarme un poco más con uno de mis cuerpos, ¿no? Todas estas estuchas o envolturas, como la muñeca rusa, ¿no? Muñeca dentro muñeca dentro muñeca. Y yo necesito tener una intervención apropiado para cada uno de estas envolturas. Y con el cuerpo físico es mi experiencia sensorial. Si estoy con mucha agitación y preocupación, puedo ir y comer. Muchas veces nosotros seres humanos comemos cuando nos sentimos ansiosos. La panza y el cerebro están muy relacionados. Solo que si hago eso puede también solo tapar la ansiedad. Está muy bueno comer y rico comer algo sabroso. Solo que no estoy respondiendo a lo que estoy sintiendo con la intervención más constructiva o más creativa, porque puedo también entrar en la sensación de la ansiedad. Tengo este nudo en mi panza. ¿Sí? Y voy a ahora invitarles a hacer una pequeña experiencia con habitar tu cuerpo con un poco más de conciencia, porque todo parte de ahí. Porque cuando yo entro en la sensación, yo seguro voy a recibir algún guía de por qué o para qué eso está.
Y eso puede manifestar en el cuerpo emocional. Sí, estoy con miedo porque mañana voy a encontrarme con tal persona que en el pasado me insultó. Y ahí viene el pensar, uy, podría estar de nuevo herido, podría de nuevo sufrir alguna insulta o alguna ofensa. Entonces ya el cuerpo, que no mienta, está diciéndome, ojo, pero en lugar de eso yo podría no sentírmelo, comer, seguir con la ansiedad y como un ruido debajo de la superficie de mi conciencia y no estoy encarándolo. Entonces la ansiedad aumenta y lo único que eso garantiza es como una profecía autocumplido, que el pasado ya está en mi presente y no estoy procesándolo, y así mi pasado termina también siendo mi futuro. O sea, me encuentro con la persona y finalmente no puedo experimentar ese encuentro de manera novedosa. Entonces lo que voy a experimentar es nada más una continuación del pasado, pasando por el presente, donde no supe encararlo y procesarlo, sentirlo y finalmente digerirlo, permitiéndome ir adelante con una respuesta nueva. En lugar de eso, voy a reaccionar. Quizás reacciono estando muy defendido y cerrado, mis músculos van a reflejarlo, o reacciona largando la tensión y diciendo algo con mi lenguaje corporal, o con el tono de mi voz, o con la mirada en mi rostro, y eso es lo que va a engendrar o provocar lo que más temo. Y eso no es vivir con intención, eso no es vivir con conciencia. Eso es repetir algo que ya fue, y eso es lo que suele ocurrir en nuestras vidas, todos nosotros. Eso es lo que llamamos karma. Y también es trauma. O sea, es una información que quedó atascado en tu cuerpo físico, emocional, mental, y también en otros cuerpos más sutiles, incluso al nivel de creencias, hay un montón de interferencia. Y lo único que eso causa es una repetición de lo que ya has vivido y ya has experimentado. Y eso no fomenta la evolución. En algún momento dado, esa defensa, esa panza apretado en tu propia historia o en mi historia, fue un recurso necesario para protegerme. Entonces no vamos a decir que eso es algo disfuncional, porque no lo es. Es funcional. Es gracias a eso, a esa coraza o esa defensa, como sea que se manifiesta, tengo o tuvo la capacidad de perpetuarme en la vida. El hecho que tú empiezas con tus valores ahora de sanación, de confianza, de perdón, de compasión y otras varios,
ya tienes mayor energía, tienes mayor prana, ¿no? Mayor vitalidad para invertir en la disolución de estos nudos. Y el cuerpo físico es la ruta de acceso. Ese es el punto de entrada. Por eso hoy en día hay tanta psicología orientada hacia el cuerpo. Y si estás trabajando con una, bendito sea, porque de esa manera vas a poder sentirte y responder de una manera novedosa. Y es esa capacidad de responder o actuar con sentimiento que va a favorecer la empatía y la capacidad de unión. Y cada vez que tú te une con otro, la noción del otro se disuelve, porque en realidad no hay un otro. Es solo la proyección de los contenidos de tu propia mente hacia afuera. Y el otro, cuando lo vive, evidencia como algo que podría perjudicarte, no importa raza, credo, etnia, nacionalidad, orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Ese percibido otro es nada más que un reflejo de tus propias partes internas no integradas, manifiesto ahora en algún roce o algún conflicto con un supuesto otro. Ahora vamos a hacer una práctica. Yo les invito a hacer una experiencia para que puedas tomar conciencia de cómo opera esta dinámica de crear el otro, que ocurrió muy pequeño en todos nosotros. Ninguno de nosotros tuvimos padres perfectos y así tenemos defensas. Y esos son los árboles caídos o las piedras o los residuos en el río que puede estar impidiéndote sentir bienestar en tu cuerpo físico y paz en tu cuerpo emocional y claridad en tu cuerpo mental. Porque son estos colores o estas frecuencias de nuestro propio mundo interno que crea la personalidad integrada, donde tu pensar, tu sentir y tu hablar y tu hacer se vuelven uno. Y cuando se vuelven uno, eso es la manifestación de una intención, o sea, la confluencia de estos aspectos de tu psique en un conjunto integrado y coherente. Y en la medida que eso ocurre, tú vas a emanar coherencia y congruencia y no vas a necesitar esforzarte más para manifestar lo que quieres en tu vida, porque ya lo eres. Y tú te vuelves un impacto, tú te vuelves maestra
y maestra de tu propia vida. La automaestría en esencia es la fruta de todo yoga.